tarde también te damos muchas gracias por la oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra. Por favor, que así como ella misma nos lo enseña, que sea para nosotros hoy de esta enseñanza, que cumpla su utilidad. Dispón pues, Señor, nuestros corazones para recibir, Dios, lo que tú tienes para nosotros hoy. Y yo te ruego, Señor bendito, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ya empezamos a estudiar este libro de Levítico y dijimos que el libro de Levítico es un manual para el sacerdocio. Ya dijimos nosotros también que Dios ha establecido, es decir, Dios es el origen del culto. Dios es la razón por la que usted y yo estamos nosotros aquí. Y por tal motivo, Dios es el que pone las reglas de cómo debemos de acercarnos. No nosotros hacemos las reglas del culto, sino Dios es quien nos la da y nosotros nos acercamos a Él en base a esas reglas. Entonces, en el libro de Levítico, eso es lo que vamos nosotros a ver, de eso se trata el libro de Levítico. Entonces vamos a hacer ahorita rápidamente este jueguito del qué significa, porque como es un manual para el sacerdocio, es importante comprender los términos para que sepamos nosotros de lo que estamos hablando. Y una vez que podamos saber qué significa cada uno de estos términos, vamos a tener mayor riqueza al estudiar el libro también de Levítico. Entonces, no sé si alcanzan a ver hasta allá atrás. David, ¿se alcanza a ver? ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, ¿qué significa Levítico? ¿Grupo de levitas? Lo relativo ¿A los levitas? a los levitas. Acuérdense, eso es lo que significa el término ico, ¿no? Es relativo a. Ofrenda, ¿qué significa? Acercamiento. Acercarse, exactamente. Holocausto, ¿qué significa? Ascender. Ascender. Oblación, ¿qué significa? ¿Ya lo dijeron por allá? Díganlo más fuerte y con seguridad. Regalo. Eso es lo que significa oblación. Este término que lo vemos por primera vez en Levítico capítulo 2 es muy importante porque cuando veamos cuáles son las características que deben de tener las ofrendas, una de esas características es que las ofrendas siempre son cosas tangibles, y por eso usa la palabra oblación, porque eso es lo que significa regalo. Y explicábamos un poquito que un regalo que se da cuando vamos a una fiesta, nosotros no regalamos afecto, no regalamos cariño, no regalamos, pues te regalo mi tiempo, ¿no? El venir a tu fiesta, ese es mi regalo que te doy. Pues dijimos que seguramente a nadie de nosotros nos gustaría un regalo así de este tipo, ¿no? Pues tiene que ser algo tangible, un regalo. Entonces esto ya nos da a nosotros la pauta, el uso de esta palabra, de este término, oblación, nos da aquí el sentido de regalo. Y ¿han escuchado ustedes el término, por ejemplo, de oblea? ¿Qué es una oblea? ¿Un dulce? Es una regleta de harina, ¿no? De sí, colores, que es amarilla, roja, azul. Es un engaño. Que nos dan un pedacito. Y se acabó el dulce, ¿no? Y no tiene azúcar la oblea, sí, ¿no? Sí, es de harina. Es de harina. Entonces, de la oblea
sacan las hostias. Entonces a veces afuera de los templos católicos están vendiendo recortes de oblea, ¿no? Porque este es un término litúrgico, viene de la palabra oblación, y de ahí es donde toma el término o este significado de la palabra oblea, y es precisamente este regalo, algo que es tangible. Entonces en la doctrina católica, la hostia, que bueno, ya lo permitieron un poquito, pero el sentido litúrgico, simbólico, es precisamente que Cristo es nuestro regalo. Él es la oblación de Dios para nosotros. Entonces en el culto, la adoración, nosotros a veces tenemos en mente que es lo que nosotros hacemos para Dios, pero también en el culto es lo que Dios hace para nosotros. Es una relación de dar, pero también de recibir. Nosotros damos, pero también nosotros recibimos en el culto, ¿no? Y una de esas cosas es lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová dos cosas: bendición y salvación, ¿no? Y vida eterna. Son dos cosas que Dios da, y bueno, solamente serían dos también. Bueno, también en Levítico capítulo 2 se introduce otro nuevo término, flor de harina. ¿Qué significa? El trigo. Ajá, pero era relacionado con uno que nos va a triturar la vida y todo, estaba haciendo el comentario. Sí. Que vamos a sufrir. Pero dijimos que la flor de harina era la harina refinada, ¿verdad? Y de ahí es donde venía, que tiene que ser molida para poder llegar a hacer esta ofrenda. Entonces, fíjense, hermanos, cuando leemos el libro de Levítico, hace la escritura un intercambio entre términos. Por ejemplo, a veces usa el término ofrenda, pero después, haciendo referencia a lo mismo, hace referencia y dice sacrificio, luego dice holocausto. Entonces todo eso tiene una razón de ser, el por qué. Pero cuando hablamos acerca del sacrificio, la ofrenda tiene que ser un sacrificio, y después la vamos a explicar un poquito más, porque todo el libro de Levítico habla acerca de eso. Pero hay un intercambio entre ofrenda y sacrificio, estas dos palabras, porque tienen algo que las une. Y la mayoría de nosotros no consideramos eso, que eso es precisamente lo que es la ofrenda. Entonces, si tú ganas 100 pesos al día, y tú de esos 100 pesos dices: yo voy a apartar tanto y esto va a ser para mi ofrenda. Entonces, el sacrificio está y debe de ser en algo que nosotros quitamos. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un refresco de 600 mililitros? 12 pesos. 12 pesos. Entonces, una ofrenda es un sacrificio porque es algo que tú dejas de tomar. No me voy a tomar el refresco hoy y lo voy a dar de ofrenda. Y a veces nosotros pensamos que la ofrenda es algo de lo que extra, ¿no? Entonces, como a mí no me alcanza los 100 pesos al día, yo no puedo ofrendarle a Dios. Porque mira, Dios, es muy poquito. ¿De qué te voy a dar? ¿De dónde te doy? Si te doy, me quedo yo sin comer. Pues precisamente eso es un sacrificio. ¿Cuánto cuesta una entrada al cine? El baratito, ¿verdad? Porque luego hay que el VIP, que el 4DX, 50 pesos. el 5X Plus, Extra Max, ¿no? Pero el baratito vale 50 pesos. Entonces tu ofrenda es: no voy a ir al cine y esa va a ser mi ofrenda. Ese es el sacrificio. Y por eso nosotros nos vamos a dar cuenta de que el sacrificio tiene que ser así. Por eso habla y el simbolismo de la flor de harina es en ese sentido, de que debe de ser machacado, ¿no? Entonces a veces un hermano me dice en el coro:
ya estoy todo molido, ¿no? Y dentro de mi mente eso es lo que me viene a mí, esa imagen, ese es un sacrificio, que tú estás presentándote como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Entonces eso es lo que tiene y debemos de saber en esto. Bueno, ¿qué significa sacerdote? Es un representante de Dios, ¿no? Un representante de Dios. En la tierra. ¿Pero qué significa? ¿Vale? Escogido, apartado. ¿Quién da más? Intercesor. Es el que oficia. Eso es lo que significa sacerdote, el que oficia. El que es presbítero. ¿No? Eso, en la escritura, la palabra, en el Antiguo Testamento, la palabra sacerdote, Ibas a decir, ¿qué así sacerdote? tenía esa traducción, y es ministro. También sacerdote es ministro, porque es el que oficia, precisamente. Ese era un sacerdote, y en otra ocasión vamos a explicar un poquito de esto, porque Jesucristo tiene 3 oficios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que Él hace como sacerdote por nosotros, qué es lo que Él hace como rey por nosotros y qué es lo que Él hace como profeta por nosotros. Ofrenda encendida, ¿qué significa? Que es otro término que se introduce también en el capítulo 2. ¿Qué significa ofrenda encendida? Fíjese que en inglés es muy fácil de saber qué significa, pero en el carro tú tienes un botoncito que se dice de encendido, pero en inglés dice ignition o ignición. Ya les di una pista. ¿Qué significa ofrenda encendida? Activa. ¿Ah? Está quemándose. Sí, eso es lo que significa, que se quema. Eso es lo que significa ofrenda encendida, que se quema. Antorcha. Y de hoy, la última sería altar. ¿Qué significa altar? ¿Vale? Lugar santo, lugar especial, mesa, púlpito. Lugar de presidente. Ese es lugar alto, es lo que significa altar. Lugar alto. Entonces ahorita quiero hacer este paréntesis para hacer el estudio sobre la historia y desarrollo de los altares en el Antiguo Testamento, porque durante todo el libro de Levítico vamos a leer acerca de los altares y vendrá el del altar. Entonces cuando uno está leyendo, uno tiene una imagen de lo que el altar es. Entonces fíjense, la etimología de la palabra altar viene del latín altare, o que significa altus, ¿no? O alto. Sería la traducción literal de la palabra altar. Eso es lo que significa alto, y es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas O sacrificios. o sacrificios. Entonces, ¿qué es esto? A ver si se alcanza a ver bien. Una ofrenda de muertos. ¿Qué es? Un altar de muertos. Un altar. Es un altar de muertos. Entonces, déjenme les doy la definición otra vez de lo que es un altar. Es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas O sacrificios. o sacrificios. ¿A quién? Dios. Bueno, ahí Pues ahí al muerto. A los muertos. A los difuntos. Entonces, no es un asunto cultural, y que no se nos venda como un asunto cultural o como un asunto de tradición. Un altar
Es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas, y en el altar de muertos las ofrendas se hacen a los muertos, lo cual vamos a ver en el libro de Levítico que está prohibidísimo hacer eso. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros varios altares. Encontramos el primer uso de la palabra altar en Noé, de Génesis capítulo 8, versículo 20. Ahí fue que Noé hizo su altar. Después, los de Abraham, que él hizo uno en Siquem, Génesis 12, 7. Otro lo hizo en Betel, Génesis 12, 8. Y en el monte Moriah, de Génesis 22, 9. Posteriormente tenemos el de Isaac, que hizo en Berseba, que está en Génesis 26, 25. Posteriormente el de Jacob, que lo hizo en Siquem, que está en Génesis 33, 20. Después el de Moisés, que lo hizo en Horeb, Éxodo capítulo 24, versículo 4. De Samuel, que hizo en Ramá, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Del templo de Jerusalén, que era en Primero de Reyes 6:20 y Primero de Reyes 8:64, y los dos altares previstos por Ezequiel en el templo restaurado, que sería Ezequiel capítulo 41, versículo 22, y Ezequiel 43, del 13 al 17. Entonces, como ven, esto era algo típico, era una forma en la que el hombre se relacionaba con Dios. Es decir, en el libro de Levítico no es el lugar donde se establece que así se debería de hacer, sino esta forma de acercarse a Dios ya existía. Y ahorita nos vamos a dar cuenta desde cuándo existía esta forma de acercarse a Dios a través del altar. Ahora yo quiero preguntarles si nosotros aquí en el templo tenemos altar. Bueno, ¿Tenemos altar aquí en el templo? vendría siendo la mesita donde usted tiene su Biblia. Este sería el púlpito. Ese es el púlpito. Es lo alto. Este es el, ¿cómo se llama este? El cofre del tesoro. El alfolí. Sí, el cofre del tesoro. Esa es su traducción, cofre del tesoro. Alfolí. ¿Por qué no tenemos un altar nosotros? No, porque no tenemos sacrificio. No hay sacrificio. Porque ya no hay sacrificios. Acabamos de leer en Hebreos capítulo 10 que ¿quién fue el que se ofreció una sola vez por nosotros? Cristo. Él fue el sacrificio perfecto que nos acercó ¿a quién? A Dios. Por eso Él es la ofrenda, por eso Él es la oblación, porque fue algo físico que se presentó. Él es la flor de harina que se sacrificó, y lo presenta así el siervo sufriente también, el profeta de Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y dice una palabra ahí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces, Él es la flor de harina, Jesucristo, porque fue molido, fue machacado por nosotros. Literalmente así fue su cuerpo, machacado por nosotros, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de ver, que en el Nuevo Testamento la figura del altar siempre está vista desde los ojos de la salvación, de la redención, de Jesucristo como el sacrificio también perfecto, Jesucristo como el sacerdote, Jesucristo como el altar, porque Él fue puesto, dice la Escritura, que fue alzado entre los hombres. Él fue puesto en un lugar alto, y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo esto era la sombra y era lo que prefiguraba a la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, esto es algo muy interesante, por eso yo quería tomar un tiempo y explicar un poquito acerca de cuál es la historia
y el desarrollo de los altares en el Antiguo Testamento. Ahora quiero que vean esta imagen. ¿Qué hay? ¿Qué ven aquí? ¿Qué está pasando ahí? Caín y Abel, ¿qué están haciendo? Están haciendo Una ofrenda, ¿no? Y cada uno tiene un altar, ¿verdad? Cada uno tiene su ofrenda. Pero en esta ilustración hay algo incorrecto. Que lo están asando, no, eso no es. Que no lo peló. Que no lo peló. Que lo están quemando, no. Que uno no es un sacrificio. Que uno no es un sacrificio, sí, bueno, claro, eso lo podemos nosotros entender ahí. Pero el animal. Pero como estamos hablando ahorita de los altares, No, es que- lo incorrecto son los altares. Porque no eran los altares así. A veces en la escuela, cuando enseñamos a los niños, no nos damos cuenta de lo que le estamos enseñando nosotros a los niños. Y ponemos el arca de Noé así, y la cabeza del elefante asomándose por la ventana, ¿no? Y es una barquita así, y la cabezota del elefante asomándose por la ventana. Eso los niños están aprendiendo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 25? ¿Por qué no podrían ser estos los altares que usaron Caín y Abel? Éxodo 20, 25. Porque cortaron las piedras, son pecados. Exactamente. ¿Y qué dice? Quiero notar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzaren las herramientas sobre él, lo profanarás. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la palabra herramienta que se traduce ahí es la palabra arma, la palabra espada. Las únicas herramientas que tenía el pueblo de Israel en el desierto eran espadas. Entonces, una vez que ponían la forma o cincelaban o usaban la espada o un hacha para darle forma, se profanaba, dice aquí, el altar. Entonces no era este el altar que Caín y Abel utilizaron. ¿Qué fue lo que ellos utilizaron? Esto, un montículo de tierra. Esto fue lo que ellos utilizaron. En Génesis capítulo 4, versículo 3, nos damos cuenta nosotros de que Caín y Abel, ellos fueron y ofrecieron esta ofrenda delante de Dios también, ¿no? Y lo hicieron en esto. ¿Por qué? Porque la tierra representaba la obra de Dios. Entonces no era la obra del hombre, sino era la obra de Dios. Y por eso era la tierra, tenía esta figura también. Entonces este es el inicio de los altares. Así es como eran los altares también en el principio. Así es como lo usó Noé, así es como lo usó Abraham. Pero en la época de Moisés los altares ya cambiaron y tuvieron otra forma. Fíjense cómo lo describe en Éxodo capítulo 30, los primeros versículos nos dice allí ahora cómo debería ser este altar. Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Ahora, gracias. Fíjense cómo era. Tenía estos cuernitos acá arriba. No sé si alcanza a ver, pero aquí tiene sangre. Entonces en Levítico 4, cuando lleguemos ahí, el versículo 10 nos dice ahí qué es lo que hacía el sacerdote con la sangre, y le ponía sangre también aquí a los cuernos. También esto de igual forma servía para amarrar al animalito. Lo dejaban aquí amarrado
ahí hasta que se desangraba, sacaba toda la sangre y entonces era ofrecido en el altar. Por eso estos sacrificios cruentos o de ofrenda encendidas, que aquí estaba pues el fuego, eran así. Por eso tenía que ser destazado los animalotes, aquí no cabía un buey, por eso tenía que ser destazado en partes, ¿no? En esto, y la mejor parte era siempre para el sacerdote. Después lo vamos a explicar ahí. ¿De qué madera era el altar? Acacia. La madera de acacia es una madera muy bonita, tiene unas vetas muy bonitas. Yo casi la comparo con la parota, que la parota también tiene unas vetas muy bonitas, en un color amarillento, muy bonito. Pero la madera de acacia tiene una peculiaridad que no tiene ninguna madera en el mundo. Y la peculiaridad que tiene la madera de acacia es que no se pudre, nunca se pudre. Entonces, usted vaya y pregunte por una tabla de picar de madera de acacia para que vea cuánto cuesta una tabla de picar de madera de acacia, que no se pudre. Si usted compra una tabla de picar de pino, tiene que curtir el pino, porque si no esa se empieza a echar, a perder, ¿no? Bien. Pero la madera de acacia tiene esa particularidad que es incorruptible. Entonces nos damos cuenta cómo prefiguraba al Señor Jesucristo. Tenía que ser exclusivamente de esta madera y tendría que estar recubierto completamente de oro. Entonces en el Sinaí Dios le empieza a enseñar al pueblo de Israel que para Dios siempre se tiene que ofrecer lo mejor. No podemos llegar nosotros a darle a Dios lo torcido, lo cojo, lo que ya no sirve, sino a Dios siempre se le da lo mejor. Por eso, hermano, cuando tú des tu ofrenda, la ofrenda debe de ser escogida con antelación, debe de venir ya la ofrenda preparada. Escoge siempre el billete nuevo, escoge siempre la moneda nueva, porque a Dios siempre se le debe de ofrecer lo mejor. Eso es parte de la liturgia también cuando entregamos nosotros la ofrenda. No es solamente de llegar y de aventarle dinero cuando me pasen el ofrendero, sino que es toda una liturgia, es algo que nosotros hacemos también de una manera consciente y que entregamos nosotros a Dios. Entonces yo quería hablar un poquito acerca de esto, del altar, porque nos va a ayudar a entender y ya a saber, cuando escuchemos la palabra altar, ya vamos a saber a qué se está haciendo referencia el libro de Levítico, ¿no? Tiene que ser así porque era movible. Ellos en el desierto tenían que estarse moviendo, también aquí, ¿no? Y eso son las características que Dios le dio, pues asemejando así prácticamente un anafre alto, ¿no? Era lo que debemos de tener nosotros en mente cuando leamos en el libro de Levítico, que era la palabra altar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, hermanos, duda o comentario, porque así ya vamos a seguir avanzando, ya teniendo bien definido todo esto. Sí, hermano. Nosotros, a diferencia de los católicos, celebramos cultos, porque adoramos a Dios en cada culto. Y los católicos, ellos dicen que van a misa, porque ellos en cada misa hacen sacrificio. Ellos dicen misa, que es sinónimo, o su etimología es esa, sacrificio. Pero nosotros sabemos, y usted me lo acaba de enseñar también, que el Señor Jesús se sacrificó una sola vez. No es necesario que lo sacrifiquemos cada culto. A diferencia de los católicos, cada que van a misa, lo sacrifican. Sí, y por eso el sacerdote, antes de empezar la misa, besa el altar que tienen enfrente. Y por eso cuando la gente pasa enfrente del altar, le hace reverencia también al altar, ¿no? Por la connotación y la doctrina que hacen ellos cada vez un sacrificio, ¿no?
Y ahí entra lo que sigue, la siguiente doctrina, que es la doctrina de la transubstanciación, donde la hostia y el vino se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo, pero de manera literal, ¿no? Y por eso nosotros siempre hacemos el énfasis de que es simbólico, ¿no? Y no estamos comiendo, no somos caníbales nosotros, no estamos comiendo a nuestro Salvador cada vez y cada vez y cada vez, sino a través de la fe nosotros recibimos los beneficios del sacrificio de Cristo. Es lo que se refiere el hermano de que en el ritual católico, cada vez que se celebra misa, sacrifican a Dios. Sí. En el momento que usted acaba de decir, cuando el sacerdote dice tomar y beber el vino y el pan, que es el cuerpo de Cristo, o sea, ahí sí se sacrificó a él, y nosotros el católico está actuando como caníbal, y nosotros nada más aquí es simbólico, no se dice la expresión. A eso se refiere el hermano. Sí. ¿Verdad? Ahora lo que yo no entiendo, pastor, si se puede tomar ese detalle, culto. ¿Por qué le llamamos culto? ¿Por qué no se le llama ceremonia? ¿O por qué no se le llama ritual? No sé otro nombre. ¿Por qué culto? ¿Qué significa culto? Es la duda que yo tengo, ahora que ya me dice cristiano. ¿Alguien, hermanos, quiere responder? Vamos a regresar a qué significa. Porque rendimos culto a Dios, ¿no? Ajá, pero ¿qué significa culto? La palabra culto. Como adoración. ¿Quién da más? El niño. El niño es el más sabio. Ahorita anda distraído. Nuestro saca siempre a apuros. Porque eso es como hermanos, entendemos una adoración a través de los actos que llevamos a cabo según el programa que estamos celebrando. Sí, la palabra culto significa eso, precisamente. Significa rendición, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Rendición? Rendición en el culto. Por eso en Romanos capítulo 12 dice que es vuestro culto racional. Entonces nosotros hacemos esta rendición a Dios, pero no de una forma emocional, sino es una forma pensada. Por eso tenemos que conocer el significado y la razón del por qué oramos, por qué leemos la Biblia, por qué cantamos, empezando por qué venimos nosotros al templo, ¿no? Lo hacemos de una manera pensada, de una forma que nos lleva precisamente a esa rendición, donde nos entregamos nosotros completamente a Dios, pero Dios también se entrega a nosotros, ¿no? A través de bendiciones. Pero ese es el significado de la palabra. Como usted lo está diciendo, yo entendería que me estoy cultivando, estoy aprendiendo más de su palabra. Y en la celebración católica pues, es un ritual. Siempre lo mismo, lo que cambia nada más es el tema de la Biblia. Entonces, pues yo lo entendería por ese lado, ¿no? De que voy a cultivarme más, voy a aprender más de la palabra de Dios en sí, lo que es su palabra. Le digo esto porque pues yo escuchaba antes, ¿a dónde van? No, es que el domingo tengo culto. Sí, ahorita usted me lo está explicando perfectamente bien, que es aprender a hacer bendición a Dios, ¿verdad? A tratarnos o alinearnos a sus mandamientos. Sí. Ahora lo entiendo, pues, porque si alguien me pregunta a mí, oye Rubio, ¿y en tu iglesia qué celebran? ¿Qué cada cuándo hay? Nosotros eso es el culto del domingo. Y ya si me preguntan a mí qué es el culto, pues yo ya le diría más lógica, ¿verdad? Y también le llamamos de otra forma. ¿De qué otra forma llamamos nosotros al culto? Servicio. Servicio. Le decimos servicio. ¿Y por qué? Porque venimos a servir a Dios. ¿Y cómo? Escuchar su palabra, Obediencia. obedeciendo. Pero obedecemos cómo. Pero ¿cómo servimos en el culto? Servimos. Exactamente. Leemos la Biblia. Y fíjense, hermanos, cuando saludamos a nuestros hermanos, hay mucha gente que todavía se queda en su banquita y no sale a saludar a nadie.
Y ese es un servicio. Por eso la palabra diácono, eso significa servicio. Entonces, pareciera que los únicos que vienen a servir aquí son los diáconos, que son los que pasan a recoger las ofrendas, son los que vienen a poner los reclinatorios, son los que pasan las papeletas, y todos los demás nos quedamos en nuestra banquita. ¿Y dónde estuvo nuestro servicio? A Dios, ¿no? Entonces, es parte de nuestro servicio que nosotros también entregamos a Dios, las actividades que hacemos dentro del culto, ¿no? Dentro de esa rendición. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Entonces está mal utilizado el término altar, que algunas iglesias cristianas tienen, porque yo he oído la referencia al altar como la parte que está delante del templo, vamos a decir, del edificio. No sería el altar, simplemente, o sea, a lo mejor el altar porque tiene dos escaloncitos aquí y está más alto, pero no es el hecho de que sea un altar. Cuando es en el sentido del acercamiento a Cristo, ese es el simbolismo que tiene, o ese es el uso que presenta también en el Nuevo Testamento la palabra altar, ¿no? Cuando genera eso así, no hay ningún problema en utilizar la terminología simbólica, porque físicamente no está, ¿no? El altar no está físicamente, pero entendiendo eso de que Cristo es nuestro altar, allí es de una manera simbólica, entonces nosotros nos acercamos al altar, ¿no? Nos acercamos a Dios, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo, ¿no? Es el que fue levantado y nos acercamos nosotros allí. Por ejemplo, cuando cantamos que cerca de la cruz yo quiero estar, ¿no? No tenemos nosotros la cruz física aquí en el templo, pero en nuestra mente ya sabemos lo que significa, que es acercarse al sacrificio de Cristo. No vamos a traer nosotros aquí una cruz, y ahora sí, hermanos, todos los que quieran acercarse a la cruz para recibir el perdón, pasen y acérquense, sino que la cruz tiene un significado simbólico también. El lugar donde murió él. Ajá, exactamente. Eso sería. Muy bien, hermanos, entonces pues terminamos aquí con este estudio.